Buenos días, chicas. Qué privilegio es nuevamente estar con ustedes. Y bueno, este es un día, una mañana maravillosa en la cual vamos a poder, pues, compartirles la palabra. Y esta mañana tenemos un tema que Dios puso en mi corazón acerca de cómo podemos agradarlo a Él. Y bueno, este tema se llama el gozo del Padre. ¿Por qué el gozo del Padre? Porque bueno, yo me basé en esta parte donde dice Proverbios 15:20, los hijos sensatos traen alegría a su padre. Y también, bueno, utilicé el testimonio de Abigail, que fue donde Dios me llevó para poder aprender mucho del testimonio de esta gran mujer. Y esta gran mujer, su nombre Abigail, significa yo soy el gozo del Padre o yo soy la alegría del Padre. Y yo creo que nosotras como mujeres hemos aprendido de alguna manera o hemos trabajado esta parte con nuestros hijos. ¿Cuándo nuestros hijos traen alegría a nosotros? ¿Cuándo es que traen alegría a nuestras vidas, nuestras hijas? Cuando ellos tienen comportamientos buenos, cuando ellos tienen grandes logros en la escuela, cuando ellos hacen cosas que nos agradan, nos llenan de alegría y nos llenan de gozo. Pues es lo mismo, es la parte que Dios me hizo ver a mí, que cuando nosotras tenemos buenas actitudes, nos dejamos enseñar por Él, Él se goza. Y me acordé mucho también buscando este tema, yo decía, Dios mío, quiero un versículo que habla acerca de cómo es que tú te gozas sobre nosotras. Y entonces yo me acordé de un versículo que fue para mí una gran palabra que me ayudó mucho en mi juventud. Y bueno, está en Sofonías 3:16, hay un libro que se llama Sofonías, y vamos a ver lo que dice ahí. Dice, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y esto es lo que realmente hace el Señor contigo. Cuando tú estás haciendo lo que a Él le agrada, dice que Él se goza sobre tu vida. También dice que Él es poderoso, Él actúa a través de tu vida. Y Él también calla de amor cuando nos está viendo, nos está contemplando porque somos sus hijas amadas, pero también calla de amor cuando nos portamos mal o hacemos cosas que no le agradan a Él. Y calla de amor esperando que en el Espíritu Santo nos redarguya y podamos cambiar nuestras actitudes. Y bueno, pues vamos a aprender mucho acerca de este tema, porque creo que nos va a ayudar a nosotras para que también nosotras podamos ayudar a los demás. No solamente a nuestros hijos, si ya somos abuelas, también a nuestros nietos, aconsejar a nuestras hijas, a nuestros hijos y también poder ayudar a nuestros esposos, porque nosotras somos muy importantes para el Señor y cuando nosotras hacemos lo que Él nos ha enseñado, obviamente va a transformar todo nuestro ambiente. Y bueno, pues vamos entonces a comenzar con este tema. Y pues este tema que el Señor puso es que Él nos enseña a ser hijas sensatas, a ser hijas prudentes. Y bueno, vamos a ver esta parte en la definición. Primero vamos a la definición porque siempre las definiciones nos van a ayudar a entender más las palabras y nos dan un panorama más amplio. Y bueno, yo encontré aquí esta parte que dice, en el diccionario dice sensatez. Es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio. Buen juicio se refiere a que sabes discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Eso es un juicio donde tú tienes un equilibrio, esto está bien o esto está mal, y esto es lo que te va a dar el buen juicio. También dice que la sensatez es la prudencia, ¿verdad? Saber actuar en el momento correcto y cómo hacerlo. Es la madurez en tus actos y en tus decisiones. Entonces, hablar de sensatez es hablar de una hija de Dios que está realmente madurando, que sabe tomar sus decisiones en la forma correcta como le fue enseñada por su papá. Y la forma correcta pues la podemos entender a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar todas las acciones, actitudes, los comportamientos, todo lo que Dios es, nos lo va a transmitir a través de su palabra y nos va a ayudar a corregir y por eso es que nos va a llevar a una madurez. Una hija madura va a tener responsabilidades que el Padre le va a dar
y que le va a dar también de alguna manera una amplitud de poder hacer mayores cosas. ¿Por qué? Porque tiene madurez. Cuando nosotras hemos educado a nuestros hijos, nos hemos dado cuenta que cuando son pequeños hay cosas que ellos no pueden hacer, no pueden realizar o no les podemos dar cierta libertad porque todavía son niños, porque no saben discernir todavía entre el bien y el mal, todavía no pueden hacer ciertas actividades porque no están capacitados para ello. Es lo mismo, nosotras como hijas de Dios tenemos que aprender de Él para que Él pueda darnos más todavía de lo que nosotras hemos pedido. Hay cosas que hemos pedido y no nos han sido dadas porque todavía no somos capaces a lo mejor o no tenemos esa madurez, no hemos aprendido. Entonces, por eso estamos aquí para poder aprender. Bien, la insensatez, vamos a ver lo contrario de la insensatez, pues que sería la falta del buen juicio, ¿verdad? No hay prudencia, no hay madurez y no hay una reflexión. Es decir, que podemos ser mujeres que no reflexionamos, sino actuamos conforme a nuestras emociones. Reaccionamos conforme a lo que viene y no hacemos una reflexión, una pausa para poder tomar una decisión correcta, sino nos dejamos llevar siempre por las emociones que nos embargan. Y bueno, la palabra de Dios habla acerca de esto, que somos a veces llevados más por nuestra carne que por el Espíritu. Y así es como Dios nos puede empezar a enseñar. Proverbios 19:14, la parte segunda dice, el Señor, dice, del Señor es la mujer prudente. Y vean aquí qué tan importante es este versículo. Depende del Señor la mujer prudente, es decir, que Él es el que se encarga de enseñarte para que tú seas prudente. Es de Él. Sí, a veces no es ni de nosotras mismas, sino es que nosotras dejemos que Él, como un buen padre, nos enseñe a ser prudentes. Por eso aquí este proverbio dice, del Señor es la mujer prudente. Y Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿de dónde vamos a ser nosotras inteligentes? ¿De dónde vamos a ser prudentes? ¿De dónde vamos a ser nosotras mujeres sensatas? Pues de el conocimiento, de la enseñanza que Dios nos está dando a través de su palabra. Y esta parte es muy, muy importante. ¿Por qué me enfoqué en esto? Porque a mí me encanta poder ayudar a las personas, a mis alumnos, a la gente, a que amen la lectura. El que tú ames una lectura, el que tú ames leer, te va a llevar a un conocimiento, te va a llevar a una enseñanza, te va a llevar a una investigación. Y esto es algo muy importante dentro de nuestras vidas. Y es importante para el Señor. ¿Por qué? Él fue el que empezó a enseñar al pueblo de Israel. ¿Por qué creen que el pueblo de Israel es diferente a todas las naciones? ¿Por qué creen que el pueblo de Israel tiene los premios Nobel más grandes? ¿Por qué piensan que ellos son a veces tan inteligentes? ¿Por qué pueden y tienen tanta sabiduría hasta en las finanzas? Porque han sido un pueblo enseñado por Dios desde que Dios les enseñó que aprendieran su palabra, que meditaran en ella, que la tuvieran en su mano, en su frente, que la platicaran a sus hijos al andar en el camino, que la escribieran en los postes, que lo pusieran en sus puertas, o sea, que lo escribieran. Estamos hablando de un pueblo que era un pueblo capaz de leer, les enseñaban a leer a sus hijos, cuando en esas épocas no habían escuelas o todo este tipo de cosas, eran en las casas donde se les enseñaba la lectura, eran en las casas donde se les enseñaba a aprender la palabra, donde se les enseñaba a conocer a su Dios. Entonces, por eso es tan importante la lectura de la palabra, porque la lectura es la enseñanza, es la voz misma de Dios enseñándonos cómo debemos de vivir. ¿Y qué creen? Pues que hay algo muy, muy triste también. Investigué estadísticas y dicen las estadísticas que el 9% de las personas en las congregaciones son las que leen la palabra de Dios. Entonces, imaginemos ahorita, si somos 100 mujeres que estamos reunidas o 200 mujeres, pongamos 100 mujeres. De esas 100 mujeres, solamente 9 mujeres están leyendo la palabra de Dios, las demás solamente están a lo mejor escuchando las prédicas, escuchando alabanzas, pero no están leyendo. No es lo mismo escuchar que leer. La palabra del Señor nos habla que tenemos que escuchar, pero que tenemos que leer. Ahora, también estamos hablando
yo les puedo decir ahora estadísticas conforme a la lectura en nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ¿sí? La lectura en ellos está alrededor de 100 alumnos, están leyendo también aproximadamente un 25% porque se les obliga en las escuelas. Pero de ahí en fuera, en las iglesias, ¿sí? En las iglesias, menos del 5% están leyendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Y entonces, ¿quién los va a ayudar? ¿Quién va a motivar? ¿Quién va a hacer que estos niños, estos adolescentes, nuestros hijos, nuestros esposos, puedan empezar a amar la palabra de Dios? Pues viéndonos a través de nuestro ejemplo. No solamente viéndonos, sino ayudarlos, enseñar, sentarnos a leer con ellos la palabra de Dios. De veras, créanme que este tema a mí me fascinó porque me abrió un panorama más amplio de esforzarnos en que ellos amen la palabra, que ellos puedan leer, puedan disfrutar de una lectura. Y solamente lo vamos a lograr orando por ellos y también enseñándoles a que ellos disfruten de la palabra cuando lean un versículo. Mira aquí lo que el Señor te está hablando, lo que te está diciendo, porque este es el consejo de Dios. Y yo hoy pues me di a la tarea de que el Señor nos aconseje. ¿Y cómo nos aconseja? Pues nos va a aconsejar a través de una gran historia que vamos a ver en 1 Samuel 25 con la vida de Abigail. Digamos, capítulo habla acerca de la vida de Abigail, su testimonio, y es grandioso porque es dentro de lo que vive David, el rey David vive, introducen este testimonio. ¿Por qué? Para bendición de nosotras como mujeres, porque es lo que el Señor anhela, que tú y yo seamos mujeres sensatas. Y bueno, pues entonces vamos a Primera de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel 25:3. Y bien, pues aquí voy a tomar mis lentes porque todavía está la letra muy pequeña para mí. Bien, vamos a ver entonces, fíjense bien, dice aquí, bueno, antes de que les lea yo este pasaje en 1 Samuel 25:3, les voy a platicar un poquito de quién es Abigail. Dice en este capítulo que Abigail era esposa de Nabal. Este hombre tenía aproximadamente 3,000 reses y 1,000 cabras, creo, algo así menciona la palabra al principio. Este era un hombre hacendado, era un hombre, pues, digamos, rico, y vivía con su esposa que se llamaba Abigail. Como les mencioné al principio, Abigail significa yo soy el gozo de Dios. Y Nabal significa el insensato. Entonces vean cómo este matrimonio, una mujer sensata estaba casada con un hombre totalmente insensato. ¿Qué sucedió? Que en ese tiempo Saúl estaba persiguiendo a David y David se escondía en algunas cuevas y en algunos lugares. Bueno, pues sucede que cuando Nabal estaba pastando su ganado, que era un ganado impresionante, grandísimo, estuvieron conviviendo con sus esquiladores. El ejército de David estuvo conviviendo con ellos y se llevaron bien e incluso dice que los protegieron. Entonces, en este momento está pasando que David tiene una necesidad grande de poder alimentar a su ejército y en ese momento se acuerda pues de este hombre que está teniendo sus ovejas con un gran ganado y simplemente lo que hace David es enviarle a unos jóvenes para pedirle a Nabal que les dé alimento. Les dice ahí lo que tengan a la mano. O sea, no va ni les exigía, quiero que me des tanto ni nada. Simplemente David le dice David que sí, tú puedes. Primero les manda a sus jóvenes a que se presenten de alguna manera con paz, con una bendición hacia Nabal, diciéndole paz a ustedes, a tu familia. Mira que David nos está pidiendo que si tú puedes darle de comer de lo que tú tengas a la mano, y eso es todo lo que pedía. ¿Qué contesta Nabal? Pues ni siquiera piensa, ni razona, ni nada, simplemente Nabal dice, ¿quién es este David? O sea, lo desconoce, y yo qué tengo con él, yo no le voy a estar dando nada de lo que yo tengo, así es que adiós, los despacha y se va. Entonces sucede que pues le dan a conocer lo que dice Nabal a David, y David se enoja bastante. ¿Por qué? Pues porque imagínense David con un gran ejército, a donde se paraba pues le daban alimento, por el simple temor de que traía un ejército.
David. Bueno, David se molesta tanto y deja a 200 de sus soldados ahí que cuiden el bagaje, y entonces él se alista con 200 soldados para ir a ver a Nabal y destruir toda su casa. Bueno, entonces aquí es donde interviene esta mujer maravillosa de Dios, Abigail. Y vamos pues entonces a leer el 1 Samuel 25:3. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Bien, nos menciona que este hombre era del linaje de Caleb, es decir, no era un hombre que no conociera a Dios, no era un hombre desconocido del pueblo de Dios ni que fuera parte, era un hombre que conocía los principios de Dios, conocía todas las leyes y sabía que tenía que haberles dado. ¿Por qué? Decía que la ley, que trataras bien a tu hermano, al extranjero, si alguien te pedía o necesitaba, tú tenías que darle. Pero aquí fíjense las características que da acerca de él y las características que da sobre esta Abigail. Pues, ¿qué nos dice de Abigail? Que era una mujer entendida, ¿sí? Una mujer entendida. Es decir, que conocía al Señor, que sabía cómo era el Señor, cuáles eran los principios de Dios, y también dice que era de hermosa apariencia. Su aspecto de Abigail también era una mujer hermosa. Y bueno, pues Abigail, en este momento, ¿qué es lo que sucede? Que ella, cuando ve o escucha, ahorita se los voy a leer, escucha lo que su esposo hizo con estos jóvenes y cómo les habló, pues obviamente ella se inquieta muchísimo. Uno de los criados va y le da aviso a esta Abigail de lo que acaba de hacer Nabal. Y esto lo vamos a leer para que veamos qué pasa. Vamos al 25, 14, 18. Y dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. O sea, zaherir es groseramente les contestó y hasta casi los insultó. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues, le dice el criado a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Sí? Y esto es lo que sucede. Imagínense esto tan horrible que sucede. ¿Y qué hace Abigail? Entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados, vayan delante de mí y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Bien, una mujer que se pone a reflexionar, escucha que estos hombres de David, todo el ejército de David, no eran hombres malos, sino eran hombres que habían inclusive protegido el ganado, que habían estado con ellos, y todo esto la hizo reflexionar acerca de lo que ella debía de hacer. Algo muy prudente, algo muy sabio, fue no ir a reclamarle a Nabal, a gritarle o a decirle qué es lo que has hecho por tu culpa, ahora nos van a matar, porque acuérdense que en ese tiempo, cuando llegaban, exterminaban, es decir, no iban a matar a Nabal nada más, sino a toda su casa, sus criados, los hijos de sus criados, el ganado, todo. O sea, imagínense, era algo grave lo que estaba sucediendo, era un problema que surgió de la noche a la mañana y que Abigail estaba de alguna manera en ese momento pidiendo, yo me imagino que le pedía sabiduría a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reflexionó y ella se puso a actuar. Actuó rápidamente, habló con los criados y todo lo que acabamos de ver
Imagínense poner a los criados a cargar las uvas, el alimento, todo y rápido mandarlos. Yo los manda adelante y les dice, vayan ustedes y ahorita yo los alcanzo. Bueno, entonces aquí vamos a ver que la sensatez de Abigail la lleva a actuar con justicia. La sensatez te va a llevar a actuar siempre con justicia, a discernir entre lo que está bien y en lo que está mal, a hacer lo correcto. Cuando escuchamos nosotras la voz del Espíritu Santo, Él nos va a recordar la palabra y siempre nos va a llevar a hacer lo correcto. No nos va a llevar a actuar conforme a lo que estamos sintiendo. Yo creo que Abigail sintió mucha angustia. Imagínate, porque no nos dice la palabra, pero muchas veces vemos en la palabra que cuando una mujer vivía con su esposo, por lo general a veces tenía también a su familia, a sus padres, y también pues estaba de alguna manera, los criados eran parte de la familia, porque tenían muchísimos criados y también los criados ahí tenían a sus propias familias. Y bueno, de alguna manera vemos como el pueblo de Israel era un pueblo que convivía a través de familias. Entonces, era salvar muchísima gente que ya había un juicio en ese momento sobre de ellos. Por eso es que ella actúa con este juicio, actúa con lo que debe de hacer, cómo lo debe de hacer, y entonces hace este acto de llevar todo ese alimento a este ejército. Y aquí entendemos pues cómo es que esta mujer puede ser una mujer sensata actuando con un buen juicio. Bien, vamos en el 25, ahora 23, 25, de cuando entonces se encuentra Abigail con David. Vamos ahí. Dice en el 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿Sí? Y echando a sus pies dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche la palabra de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Sí? Aquí fíjense cómo vamos a ver nuevamente una mujer sensata. ¿Sí? Una mujer sensata es una mujer que no juzga el pecado de la otra persona, no juzga la situación en ese momento, sino es una mujer que es entendida y dice, ¿cómo voy a resolver este problema? ¿De qué manera voy a hacer que esto pueda resolverse? ¿De qué manera voy a hacer que David decida no atacar o no vengarse o no hacer algo que él ya decidió hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y lo primero que ella hace es ser humilde, se humilla, dice que se baja y se humilla, y dice también aquí que ella toma la culpa, el pecado caiga sobre mí. ¿Cuántas veces nosotras como mujeres, verdad? ¿Qué es lo que a veces hacemos? Que si hay un problema, hay un conflicto, nuestro esposo se metió en una situación o X o nuestros hijos, y nosotros vamos y hacemos un escándalo, gritamos o lloramos o reclamamos o los culpamos, y no hacemos esto, no hacemos ir delante del Señor y pedir misericordia. Lo que yo veo aquí en una mujer sensata que fue Abigail es una mujer que intercede. Una mujer sensata es una mujer que siempre va a interceder por la otra persona que ha hecho lo malo, que ha hecho lo que está incorrecto. Nabal era su esposo y le dice ciertamente, porque no niega que Nabal no haya hecho algo mal. Ella dice, él es así. Entonces, cuando nosotras podemos ir al Señor a humillarnos, a doblar nuestra rodilla por algo que hayan hecho mal nuestra familia, nuestros hijos, nosotras tenemos que sí reconocer, mira, Padre, Él es así o es asado, pero yo te pido que tú perdones su pecado, que tú lo ayudes y que a mí me ayudes también. Fíjense cómo es que ella dice, yo soy, o sea, si algo vas a juzgar, hazlo conmigo porque yo no me di cuenta. Esa es una palabra interesantísima, porque ella no está viendo Nabal es uno y ella soy otra. Acuérdense que en el matrimonio somos uno.
Ahora, en la congregación, en la iglesia, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, si igualmente en la congregación hay problemas, hay conflictos, y tú estás hablando mal de alguien de la congregación o de la iglesia, sea quien sea el más, digamos, el director, hasta el más abajo, que es el más chiquito que acaba de llegar a Cristo, de quien tú hables, estás hablando del cuerpo de Cristo. Entonces, vean aquí cómo ella dice, no me di cuenta, es decir, Nabal y yo somos esposos, pero yo me tenía que haber dado cuenta y yo no me di cuenta que tú habías enviado a estos jóvenes y por eso es que también sucedió esto, ¿no? Entonces aquí vemos que Abigail, si se hubiera dado cuenta, ella antes de que hubieran entrado a hablar con Nabal, porque ella ya conoce cómo es su esposo, ya sabe cómo reacciona, ya sabe cómo es. No sabemos si realmente, bueno, aquí dice que se llamaba Nabal, pero no sabemos si inclusive pudo haber sido hasta un apodo que ya la gente le decía así. Pero imagínense, ella sabía quién era su esposo. Entonces, cuando ella dice, yo no lo vi, quizás si ella los hubiera visto, se hubiera adelantado a un problema. Esto es ser inteligentes, ser sensatos. Cuando tú te adelantas a una situación. Cuando tú ya sabes qué problema hay en tu casa, cuando tú ya sabes que hay algo que le molesta a tu esposo, que le molesta a tus hijos, tú te adelantas a veces a una situación. Por ejemplo, y les va a dar algo muy sencillo. Yo me acuerdo que mis hijos, sobre todo Isaac, se molestaba muchísimo cuando tenía hambre. Bueno, no, también David. Se enojaban mucho cuando tenían hambre, ¿sí? Se desesperaban. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que en estos tiempos, cuando mis hijos eran pequeños, íbamos al instituto, luego también teníamos algunas actividades en la congregación, teníamos que llegar, siempre en la congregación estábamos como a las 7 de la mañana para empezar a orar, y todo eso yo sabía que podía provocar el enojo en mis hijos. ¿Por qué? Porque si llegábamos a orar o llegábamos temprano al instituto y ellos iban sin desayunar, yo sabía que ellos iban a enojar porque querían. Entonces yo tenía que adelantarme a todo eso. Es decir, preparar la leche, preparar el alimento, su lunch, todo lo que fuera necesario para ellos y para que en el momento, aunque nosotros estuviéramos en la oración o si había veladas de oración, estuvieran ellos ahí, pues yo pudiera atenderlos. Entonces, ¿qué sucedía? Que para ellos no era ningún problema, no fue ninguna carga ir a orar, no fue ninguna carga estar en las veladas de oración, no fue ninguna carga servir al Señor, estar a veces trabajando todo el tiempo cuando eran los clubes de verano. Entonces ellos participaron desde bebés, pero yo me adelantaba a una situación, me adelantaba a que ellos pudieran estar bien alimentados, que estuvieran contentos, me adelantaba incluso a llevarles pues buenas cobijas o lo que fuera en las veladas para que si ya tenían sueño como a las 2, 3 de la mañana, pues ellos pudieran estar pues bien. Entonces hay cosas que nosotras podemos hacer. Igual en los esposos, nosotros los conocemos como son ellos. Y a veces ya sabemos que nosotras nos hemos tardado en algunas actividades y que ellos requieren nuestra atención. Y ya sabemos cuándo están molestos, ya sabemos todo eso. Entonces, cuando somos prudentes, cuando nosotros nos adelantamos a ciertas circunstancias. También esta palabra puede ser para los esposos, pero bueno, esta es una reunión de mujeres, cuando los esposos pueden adelantarse. ¿En qué sentido? Cuando ya saben que las mujeres tienen un periodo cada mes, y entonces ya saben, bueno, ya se acerca el periodo de mi esposa, ya sé más o menos cómo se altera su temperamento, qué es lo que padece, qué es lo que siente. También nos podemos adelantar con las hijas, ¿verdad? También las hijas sabemos en qué momentos ya tienen ciertos problemas, ciertas situaciones de temperamento y no entrar en conflictos y en crisis. Entonces, a esto se le llama prudencia, a esto se le llama ser sensato. Y bueno, Abigail aquí estaba precisamente delante del rey David diciéndole, te pido que me perdones, que me disculpes, yo no me di cuenta, pero como ella ya había mandado adelante la comida y todo eso, pues obviamente fue sabia, bajó la furia, ¿verdad? Y el enojo del rey David. Y qué interesante es esto, ¿verdad? Pues bien, entonces David acepta las disculpas de Abigail. Y bueno, si se dan cuenta, vamos a recordar ahorita lo que les he estado hablando acerca de lo que sucede en este momento de Abigail con David. La mujer sensata, fíjense, va a reconocer la autoridad,
lo primero que hace Abigail es reconocer la autoridad. ¿Quién es David? Se humilla. Es una mujer que asume una responsabilidad e intercede. Intercede por su casa, intercede por su marido. La siguiente también es que ella va a hacer que a través de su intercesión se logre una paz, un concilio, una paz. La palabra del Señor dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Bienaventurados los pacificadores. Entonces, una mujer que es sensata es una mujer pacificadora que va a buscar la paz, ¿sí? Un pacificador es alguien que busca la paz. Hay un versículo en la palabra del Señor, no recuerdo la cita, pero dice, busca la paz y síguela. Es decir, tú tienes que buscar la paz. Esa es una enseñanza que Dios nos da. Sigue la paz, busca la paz. Entonces es lo que yo les decía ahorita. Tenemos que adelantarnos para tener paz en nuestras casas, para evitar conflictos, para evitar pleitos, y más en este tiempo. En este tiempo yo creo que ha sido también un tiempo hermosísimo. ¿Por qué? Porque el Señor nos está capacitando, nos está entrenando, nos está enseñando a ser mujeres sensatas. ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a ser mujeres sensatas? Cuando nos enfrentamos en las luchas, en la adversidad, en las circunstancias difíciles. Ahí es donde nosotras nos entrenamos, donde nos preparamos y también donde nos damos cuenta, donde somos probadas, porque nos damos cuenta si pasamos la prueba o no pasamos la prueba. Hay una prueba siempre hay una prueba en nuestras vidas. Y cuando tú pasas la prueba, entonces tú puedes ascender a otro nivel espiritual también, porque has entendido lo que el Señor te está enseñando. Es una prueba como cuando te sientas en la escuela. ¿Qué sucede en la prueba? Nadie puede hablar, ni siquiera el maestro te puede hablar para explicarte. Tú estás ahí sola resolviendo un problema y entonces te califican y te dicen aprobó o no aprobó. La prueba que estás pasando. Yo te pregunto a ti como mujer, ¿has pasado la prueba de la sensatez o has sido insensata? ¿Sí? ¿Cómo te estás llevando con tu familia? ¿Cómo te llevas con tu esposo? ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Cómo te llevas con tu familia, con tu suegra, con tu nuera? ¿Cómo estás siendo ahorita? ¿Has sido sensata? Es decir, si tú has visto que tu familia o alguien de tu familia está padeciendo, no de dinero, sino solamente de una llamada para alentarle, para decirle aquí estoy contigo, quiero orar contigo, te aprecio, te amo, etcétera. Has echado a andar esta prueba en decir estoy bien porque yo he estado oyendo la voz del Espíritu Santo y estoy haciendo lo correcto. He evitado que haya crisis de golpes, pleitos, iras, contiendas en mi casa, porque he sido una mujer que es pacificadora, que está buscando el bien de mi familia, que está buscando que se lleven bien entre los hijos, que no se peleen. A veces los varoncitos, ¿verdad? Si no se toleran, pues llegan a los trancazos también, o si no, a echarse de habladas o a decirse de cosas, o también entre niños y niñas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hemos actuado nosotras? ¿Cómo hemos actuado nosotras? Es la prueba, ¿la has pasado o no la has pasado? Pero no te preocupes si no has pasado la prueba, para eso está el Señor. Él es nuestro maestro y Él quiere que pasemos la prueba. Por eso estamos aprendiendo el día de hoy acerca de Abigail, que seamos pacificadoras, que seamos mujeres que busquen la paz, que la persigan. Y eso es una mujer prudente, la que persigue la paz. Bien, entonces ahora vamos a la parte donde quiero reiterarles en Samuel 25, 28, yo te ruego que perdones, es lo que dice Abigail. Fíjate acerca de esta parte. Dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante del Señor tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. ¡Wow! Es una mujer entendida en los tiempos. Es decir, ella sabía quién era David. Reconocer la autoridad es un principio importante para nosotras. Cuando tú reconoces la autoridad,
tú entonces reconoces la presencia de Dios en la vida de alguien. Fíjense bien aquí, David estaba resuelto a exterminar la casa de Nabal, ¿sí? Pero ella le impide, y le impide con palabras sabias. Primero, lo que ella hace es decirle a él que perdone. La siguiente parte es mostrarle a David, ¿sí? ¿Quién es David? David ya sabía, él había sido ungido para ser rey. Él había estado ahí buscando al Señor, amaba a David con todo su corazón. Vean los salmos donde dice que estaba en la cueva David, cómo adora al Señor, cómo él ama tanto al Señor. Tanto es así que David es un hombre, un líder impresionante que lleva a todos estos hombres que ahora son sus ejércitos, de ser hombres miedosos, hombres cobardes, hombres amargados, endeudados. O sea, el ejército de David en su momento no fue un buen ejército, fueron hombres que estaban totalmente mal, pero levantó la vida de esos hombres con el simple hecho de que él amaba a Dios con todo su corazón. La fe que él tenía en Dios, conocer a su Dios, levantó la vida de estos hombres, porque David los llevó a tener identidad, quiénes eran ellos, a quién servían. Y vean cómo aquí Abigail dice, ¿no? Porque tú eres ese hombre que lleva en alto a Jehová, que lleva en alto al Señor, que lleva en alto su nombre. Entonces es muy sabia Abigail porque le empieza a decir: yo sé quién eres tú, David, yo sé qué es lo que vas a hacer, y empieza a profetizar de alguna manera lo que va a suceder cuando tú estés ahí, cómo el Señor te va a llevar, cómo es que tú vas a estar delante. Entonces ahí es algo tan interesante porque toca las fibras más sensibles de David, su identidad, ¿sí? Entonces, bien, aquí yo lo que les quiero mencionar esta parte. Que Abigail, con sus palabras, afirma el destino de David y su identidad. Es inteligente y sabia porque lo hace reflexionar. Y David le dice en el versículo 33, vean, lo hace tanto reflexionar que él le dice: bendito tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy. ¿Sí? Bendito tu razonamiento. Y miren, esto es tan interesante, que a mí me encantaría que de veras el Señor, cuando nosotras hablamos con prudencia, cuando hablamos con sensatez, se oiga una voz pequeña del Espíritu Santo que nos diga: bendito tu razonamiento. Cuando tú tienes crisis, cuando tú tienes cosas fuertes en tu matrimonio, en tu vida, tú tienes que entrar en un razonamiento, en un juicio de Dios, en pensar: Señor, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer? Porque tus palabras van a transformar la vida de tu esposo y de tus hijos. ¿Cuál es tu razonamiento? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo les dices? ¿Sí? ¿Cómo levantas la vida de tus hijos cuando están llenos de enojo, de coraje, de ira? ¿Cómo les ayudamos? Algo que a mí Dios me enseñó desde que mis hijos eran pequeños. El Señor me habló y me dijo: enséñales a amar mi cuerpo, enséñales a amar a mi iglesia, ¿sí? Y yo le preguntaba en ese tiempo al Señor, cuando mis hijos eran pequeños: ¿cómo enseño a amar a mis hijos, a tu iglesia, a tu cuerpo? ¿Cómo les voy a enseñar? Y el Señor me decía: tú tienes que amar mi cuerpo, y tienes que amarlo, y tienes que defenderlo. Y tú, lo que tú hagas, ellos lo van a ver, y ellos, así es como ellos van a aprender. Entonces, ¿qué sucedía? Que tú podías escuchar, por ejemplo, personas que llegan y se quejan de otra persona, que critican, que juzgan. A lo mejor sí es cierto lo que están diciendo, pero yo siempre era la parte de disculpar, de decir: no, es que no, esta persona quizás te has puesto en sus zapatos para ver qué es lo que está viviendo, por qué está actuando así, por qué no oras mejor por ella, por qué no haces esto o aquello. Y fue la manera a que yo empecé a enseñarles a mis hijos cuando empezaron a tener esta edad de aprender que la gente que está dentro de la congregación no es perfecta, que todos tenemos errores, ellos tienen errores,
nosotros tenemos errores y que todos merecemos el perdón, todos merecemos que alguien nos extienda una mano y que si te caíste te digan, sabes que te equivocaste, pero aquí estoy yo para levantarte, tú puedes. Dios ha puesto en ti ese valor, esa fuerza para que te levantes y para que tú puedas hacer lo que Dios dijo que podías hacer. Entonces imagínense, es lo que Abigail está de alguna manera diciéndole al rey David, diciéndole, tú eres ese hombre de Dios, tú eres este hombre que en un momento tus enemigos van a ser esparcidos, pero ahí Dios te va a tener. Y ahí sí es como ella hace que cambie la actitud del rey David, que en ese momento no es rey, pero está en este proceso. Y que de alguna manera yo creo que David también ya se había desesperado. Imagínate que a ti te dan una palabra donde te dicen que vas a ser rey a tus 17 años y han pasado más de 10 años y no tienes nada de rey más que pura persecución, hablan mal de ti, te ofenden, etcétera, y te tienes que andar escondiendo y todo lo que sufre David. Pero llega una mujer inteligente con un razonamiento tan profético donde le dice, mira, esto va a suceder, esto va a pasar porque tú sabes quién eres. Y por eso es que David le dice, bendito tu razonamiento, ¿sí? Y dice, y bendita tú que me has estorbado hoy. ¿Por qué? ¿Por qué le estorbó? Porque David iba a derramar sangre. Y por eso ella le dice, no, porque cuando tú ya estés en este reino, en el que seas rey, tú no te vas a lamentar esto que hiciste, que no era el tiempo, que no estaba bien, que no lo debías de haber hecho. No te vas a lamentar de eso, le dice, porque tú estás haciendo lo correcto. Tú eres, de alguna manera le está diciendo, tú eres rey y no estás para hacer ahorita esto. ¿Sí? Entonces, por eso es que David le dice, bendita tú. Y Proverbios 16:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mujer, en tu lengua está el poder de dar vida o dar muerte. ¿Cómo haces reflexionar a tus hijos, a tu esposo, para cambiar las circunstancias? Esto es interesante, muy interesante. Necesitamos leer la palabra, memorizarla, amar la palabra, porque cuando tú tengas, así como Abigail, un momento muy difícil de crisis, el Espíritu Santo va a venir y te va a recordar las palabras, te va a dar las palabras necesarias para que tu razonamiento pueda hablar a tus hijos, pueda hablar a tu esposo, pueda hablar a tu familia y puedas entonces cambiar el ambiente, cambiar un juicio. Nosotras podemos cambiar un juicio de muerte, un juicio de venganza, un juicio de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque somos mujeres que escuchamos la voz del Espíritu Santo y que nos está hablando. Por eso dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, que es la lengua la que va a dar ese juicio, ¿sí? Y si tú eres una mujer sensata, habrá vida, pero si somos insensatas, habrá muerte, ¿sí? Muerte a los sueños de nuestros hijos. ¿Cuántas veces a veces nuestros hijos nos cuentan sueños y a lo mejor nos reímos, nos burlamos o decimos, o simplemente callamos y decimos, pues si Dios quiere será? Y no es así. Tenemos que saber cuál es el propósito que tienen nuestros hijos sobre esta tierra e impulsarlos y afirmarlos así como Abigail lo hizo, decirles quiénes son ellos en Cristo, quiénes son ellos, hacia dónde van, cuáles son los logros, que no hay metas que no puedan ellos conquistar, porque todo lo pueden en Cristo que les fortalece, que pueden ser excelentes en sus calificaciones, pueden estudiar la carrera que ellos se han determinado, que no hay límites para el Señor, no hay economía que se pueda limitar a los planes de Dios en la vida de nuestros hijos. Él tiene todo preparado. Pero si en nosotras no hay esa confianza, no hay en esa fe, si nosotras mismas no nos vemos como Dios nos ve, es difícil que nosotras podamos transmitir lo que Dios quiere. Por eso necesitamos mucho del Señor, necesitamos mucho de su palabra, ser mujeres entendidas en este tiempo. Abigail fue entendida en el tiempo, porque Abigail sabía quién era el rey David. Sin en cambio, vean la insensatez de Nabal. Nabal dijo, ¿quién es David? ¿Quién es ese? Yo ni lo conozco y no le voy a dar nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú reconoces autoridad, tú reconoces la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Y si tienes a tu esposo, reconoce, aunque sea como sea o lo que sea, Él ha puesto
autoridad en tu esposo. Y por simple hecho que él es tu esposo, tienes que reconocer que Cristo está en su vida y está trabajando en él y está haciendo la obra perfecta en él. Y por eso tenemos que respetar la autoridad, porque ahí vamos a encontrar nuestra bendición. Bueno, continuamos. Dice, una mujer sensata usa el razonamiento y estorba el pecado, el conflicto, los pleitos y las disensiones. Es buena consejera, profetiza, habla los planes de Dios que se cumplirán, afirma en su identidad a su familia. La insensata es alborotadora, ofende, critica, juzga. No estorba los conflictos porque sus juicios y sus críticas son más importantes. Es más importante a veces lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, si hablamos mal del gobierno, de la iglesia, la familia, las personas, si hacemos prejuicios, si somos irrespetuosas, si somos criticonas, ¿sí? Estamos dañando a la familia, al cuerpo de Cristo. ¿Qué es un prejuicio? Que muchas veces damos por hecho algo que no es. Por ejemplo, yo les voy a contar brevemente un tiempo en la escuela donde yo trabajo. Hubo un tiempo donde tuvimos alguna jefa que siempre decía, es que esta escuela está mal, es que los maestros, es que no, es que de esta escuela tiene que ser, y siempre era tiene que ser pero son esto. Y esto nunca nos ayudó a nada, trajo muchos conflictos entre nuestros papeles educativos. Entonces, lo que yo veo es que cuando nosotros hacemos prejuicios de la maestra que nos veía, nuestra jefa en este tiempo, nos veía como que no estábamos contentos, no estábamos a gusto, como que no queríamos trabajar bien, como que no queríamos hacer lo que debíamos de hacer, etcétera, etcétera. Y no era así, porque realmente hay un equipo muy bueno de maestros, somos un equipo muy bueno de maestros, nos llevamos muy bien. Entonces empezamos a hablar entre nosotros de no hacer caso a lo que nos decía, ¿no? Esta escuela está así, está asado. Afortunadamente, pues salió esa jefa del trabajo. Yo recuerdo que me puse a orar y decirle, Señor, ayúdanos a levantar la autoestima de esta escuela, la personalidad de esta escuela, y tú eres el que nos puede ayudar. Bien, gracias a Dios, Dios nos envió grandes líderes y pues le doy gracias a Dios hasta el día de hoy. Tengo una gran líder, mi directora, y tengo unos grandes líderes en mis subdirectores. De veras les amo, le agradezco a Dios por sus vidas, los quiero muchísimo a mis líderes ahorita, porque ellos han sido personas que han visto el gran potencial de cada uno de nosotros como maestros. Ellos han creído en nosotros, han creído en la escuela y nosotros al mismo tiempo creemos en nuestros alumnos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que nuestra escuela ahorita es el número 1 a nivel de zona. Estamos en los mejores lugares y tenemos dentro de todas estas escuelas los mejores proyectos a realizar. Y bueno, muchísimos más de 700 alumnos quieren entrar en la escuela cuando la matrícula solamente alcanza a cubrir 220 alumnos. Quedan fuera más de 500 alumnos que no pueden ingresar a esta escuela pública. Entonces vean lo importante que es cuando nosotros no hacemos prejuicio. Cuando tú estás hablando es que deberían estar aquí o hacer, y a nuestros hijos los presionas, que tú deberías esto, y el esposo también le estamos diciendo, es que ¿por qué no? ¿Y por qué aquello? Dice la palabra que la mujer rencillosa es como gotera continua, la mujer iracunda, la mujer que está muele y muele, o sea, no estamos generando bendición, estamos siendo insensatas, no estamos siendo sensatas, ¿sí? Porque eso es nuestra forma de ver, pero cuando nos apegamos cómo Dios ve las cosas, entonces tú vas a poder ver a las personas con un justo juicio, es decir, tú vas a ver perfecto a esa persona porque lo ves con los ojos de Cristo. Bien, cuando el profeta, que es lo que acabo de leer, el profeta Balaam quiere maldecir al pueblo porque lo contratan para eso, el profeta Balaam tiene esta palabra que tiene que dar al pueblo, pues no puede maldecirlo
porque ahí dice en Números que Dios ordenó que se le dé bendición y contra esa bendición no puede haber una maldición. Y es increíble si tú lees ahí cómo es que el profeta es como que Dios le pone unos lentes nuevos, diferentes, y dice: yo no veo iniquidad en Jacob ni en Israel. ¿Sí? O sea, él ahí menciona que ve a un pueblo perfecto, un pueblo hermoso. Dice que se va a levantar con fuerza, que se va a levantar como un león, etcétera. O sea, es maravilloso cuando tú te das cuenta cómo Dios te ve bajo los lentes de Jesucristo, bajo la sangre de Cristo, bajo lo que Él ha hecho en tu vida. Tú vas a poder ver a las personas como el Señor las ve. No vas a ver el defecto, no vas a ver lo malo. Y yo creo que esto pasaba con Abigail. Abigail vivía con un hombre totalmente insensato, mas sin en cambio era una mujer humilde, era una mujer que a pesar de eso intercedía por este hombre. Qué importante es esto, que nosotras podamos también no ser prejuiciosas, no hacer juicios antes de tiempo, no ver con nuestros propios ojos, sino con los ojos de Cristo. ¿Y por qué? Porque esto va a evitar que seamos criticonas. Cuando tú criticas, te estás criticando a ti misma, tú tampoco te aceptas. Cuando ves la paja que está en el ojo ajeno, no te das cuenta que tu viga va siendo cada vez más grande. Entonces, por eso Él como Padre, Dios nos quiere de una manera hermosa decir: mira hija, entiende, ¿sí? Entiende. Yo quiero que tú escuches mis palabras y que sigas la paz, que tú me veas a mí y que tú puedas amar como yo amo. Él nos quiere llevar de esta manera a ser hijas realmente en las cuales Él pueda gozarse en nuestra vida. Y bueno, pues ya casi vamos a terminar y vean aquí cómo es que Dios nos lleva precisamente a quitar todo esta insensatez de nosotras como mujeres, ¿sí? A quitar todo esto que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque como seres humanos caemos siempre en estas circunstancias, pero cada día dice que somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, cada día vamos a ser mejores, más sensatas, más prudentes, que esto es lo que el Señor desea. Y les voy a leer aquí en el 25:35, no nos hemos movido de aquí, de este capítulo. Dice: y recibió David de su mano lo que había traído Abigail y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Bien, ¿qué nos dice el Señor? El que siembra, ¿sí?, generosamente cosechará, escasamente cosechará. Lo que tú siembras, dice, no se engañen. Dios, el Señor nos dice: no te engañes, todo lo que el hombre o la mujer siembra, eso también cosechará. Si tú siembras respeto, vas a cosechar respeto. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras la paz en tu familia, vas a cosechar paz. Esto es muy importante y por eso es que le da esta palabra a David y le dice: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y he tenido respeto. Vean, cualquier persona, por muy airada, enojada que esté, puede lograr tu respeto, ¿sí? Puede lograr que te respete. ¿Por qué? Porque eres una persona entendida, razonable, que puedes hablar y comunicarte. Y esto es comunicarte bien, comunicarte con entendimiento, platicar con tu familia, con tu esposo, ante una situación que no te parece, con respeto y con amor. Y entonces ahí tú vas a lograr el respeto de tu familia. Pero si tú un problema lo vas a abordar enojándote, ofendiéndote, llorando, empezando a juzgar, recordándole el pasado a tu familia, a tu esposo, es que tú dijiste, es que tú esto, etcétera, etcétera, pues no vas a cosechar más que más tribulación y más problemas. Bueno, dice aquí Abigail, bueno, les adelanto porque si no, pues es más lo que podemos abarcar de esto. Abigail recibe la bendición del perdón y la paz sobre su casa, y al llegar a su casa ve a su esposo teniendo banquete y borracho, y no le dice ya nada. Al otro día en la mañana, ya que estaba
sobrio, le platica lo que había hecho ella con respecto a lo que David iba a hacer para su casa. Y en ese momento, Nabal, al escuchar lo que David había determinado hacer, dice que se queda como piedra, se queda tieso y a los 10 días muere. ¿Sí? Entonces, la prudencia de una mujer y la sensatez va a hacer que tú no te adelantes a algo. Ella llega, ve a Nabal todo borracho y no va y le hace el escándalo. A ver, tú borracho y mira que por tu culpa acabo de salvar la casa, nada. Ella es prudente, se espera hasta el otro día a que se le pase el vino y entonces ella le platica lo que sucede y este hombre cae enfermo y a los 10 días muere. Entonces, la prudencia de Abigail va a hacer precisamente que venga un juicio realmente. Una mujer que ya había estado mucho tiempo con este hombre y que también yo pienso que había sufrido, pero Dios trae justicia a la casa de Abigail, pero solamente con la vida de Nabal. Entonces, vamos a ver que cuando tú eres una mujer sensata, Dios te lleva a lugares altos. ¿Sí? A pesar de las circunstancias las que estés viviendo, lo que estés pasando, te va a llevar la sensatez a altos niveles de vida, a una vida, a un estándar alto de vida, de excelencia, a un estándar de ser una mujer pacificadora, familia pacificadora, hijos entendidos en las cosas de Dios, a no ser mujeres rencillosas, no ser mujeres insensatas, sino ser mujeres que estén viendo la piedra preciosa, la perla preciosa que está en cada una de las personas que nos rodea. Esto es lo que nos va a llevar a ser mujeres sensatas. Bien, entonces cuando Abigail habla con David, ¿verdad? Pues encuentra ahí su bendición. Por último, les voy a mencionar algo que dentro del discurso de razonamiento que da Abigail, le dice a David, le dice, cuando tú ya estés como rey, de alguna manera le dice, cuando ya estés como rey, acuérdate de mí. Y entonces cuando David escucha que este Nabal muere, lo que hace David es mandar a traerla y a pedirle que si quiere ser su mujer, su esposa. ¿Sí? Y Abigail le dice que sí. Vean cómo el Señor saca a esta mujer de todo este contexto tan terrible, de un hombre que conocía a Dios, pero no quería seguirlo. Y de alguna manera este hombre, pues él mismo se busca este juicio, muere y ella queda libre y entonces David la redime, es decir, la salva, la saca de ahí, la trae con él. Pero lo hermoso de Abigail, con este corazón tan tierno y tan humilde, cuando vienen ellos, ella se postra y algo que dice ella bien importante, ¿sí? He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de mi siervo. Está en 1 Samuel 25:41. No dijo, wow, ya yo voy a ser ahora de la casa real, ahora sí, nada, no hay soberbia en ella. Es una mujer humilde que sabe cuál es su papel y es servir. Jesucristo dijo, el que quiera ser el primero, tiene que servir. El que quiere estar acá arriba, tiene que servir. Pero cuando tú entiendes quién es tu Dios, cuando tú entiendes quién es tu rey, cuando tú entiendes quién es tu papá, tú sabes que naciste para servir. Y cuando tú sirves, nada te es negado en el reino de Dios. Porque eres hija amada de Dios. Y lo que tú necesites, Él te lo va a dar siempre, te va a proveer. No vas a estar afligida por nada, porque sabes quién es tu Dios. Tú eres hija de Dios. Y para eso el Señor te llamó. Y Abigail le dijo, yo voy a ser sierva. Yo voy a estar con mi Señor, el rey David, no solo como su esposa, sino para servirlo. Si ya había servido a un hombre insensato, si ya había aprendido a servir a un hombre malvado, ¿cuánto más ahora iba a servir a un hombre de Dios? Y no solo a él, dice, también estoy para lavarle los pies de los siervos de mi Señor. Pues vamos a orar, porque pues es maravilloso lo que acabamos de ver a través de la vida de Abigail. Una mujer sensata en todas las cosas que ella hacía y que
recibió esta gran recompensa del Señor, como vimos, y que sabía también que ella era importante para estar con el rey David y para poder ayudarlo y servirle y estar en este reino. Así es como el Señor, yo creo que cuando ve nosotras que cambiamos, que vamos siendo cada día como Él, que vamos teniendo esta madurez, pues es como Él también se agrada, se goza y nos recompensa. Y vean cómo recompensó el Señor a Abigail de esta manera maravillosa, de esta manera de llevarla a un nivel de excelencia en su propia vida, de estar protegida y de seguir su camino y su destino en el Señor. Y esto es lo que Él quiere ahora. Tú eres su hija amada, dice nuevamente para orar. Este versículo en Sofonías 3:16, el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sí? Si nosotras, en el nivel que tú te encuentres ahorita, si tú ahorita dices, yo no he sido esa mujer sensata, he sido insensata, dice que Él está ahí poderoso para salvarte, para levantar tu vida. Si todavía hemos cometido insensateces, aquí está para perfeccionarnos. Y si ya estamos en un nivel donde casi ya no hacemos algunas acciones de insensatez, pues glorificar al Señor por ello y decirle, Señor, llévame a más. Llévame a más porque estoy en esta madurez, queriendo que tu rostro resplandezca sobre mi vida, que tú te glorifiques a través de mi vida y que yo lleve mucho fruto para ti. Pues vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana porque estás con nosotras, porque nos amas, porque te deleitas en salvarnos, en rescatarnos, en amarnos, en enseñarnos como un buen padre. Tu palabra dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro, el que nos guía a toda verdad, el que nos muestra las cosas, el que nos recuerda todo lo que debemos de hacer. Perdónanos si no hemos sido, Señor, sensatas en los tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, si no hemos podido ayudar a nuestros hijos, a nuestro esposo o a nuestros padres, si somos abuelas y no hemos podido ayudar también, Señor, a nuestros hijos. Ayúdanos a ser buenas suegras, buenas nueras, Señor, amarnos unos a otros. Padre, perdónanos si hemos sido criticonas, juiciosas, si nos hemos quejado de tu cuerpo, de tu iglesia, de nuestra familia, del país, de las circunstancias. Perdónanos, Señor. Hoy queremos decirte, Padre, que te amamos, que queremos ser enseñadas por ti, que queremos ser obedientes, que nos ayudes a leer, Padre, que amemos tu palabra, que enseñemos a nuestros hijos a leer, Señor, que ellos vean cómo leemos, cómo nos encanta deleitarnos leyendo tu palabra. Ayúdanos, Padre, ayuda a nuestras familias, a nuestros esposos, Señor, a amar tu palabra, Señor. Eleva el nivel de lectura que tenemos, Padre, que no seamos, Señor, insensatas, simples, Padre, que carezcamos de conocimiento, que no podamos discernir a veces, Señor, las cosas. Ayúdanos, Señor, Padre, a ser mujeres preparadas, Señor, a conocerte, Padre, a indagar, Señor, a buscar, Señor, esos tesoros escondidos. Padre, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, a todas las mujeres que te están clamando, Señor, enséñales, Señor, esas cosas ocultas que todavía no conocen, Señor. Padre, abre nuestros ojos espirituales para ver tu reino, para verte a ti, Señor, y para agradarte a ti, Señor. Que nos puedas permitir, Señor, ver cómo tú te deleitas cuando nosotras somos hijas obedientes en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, Señor, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, Señor. A que ahí en lo oculto donde nadie nos ve, Señor, te deleitas cuando hablamos bien de nuestros hermanos en Cristo, Señor.
Cuando oramos por ellos porque han flaqueado, porque están necesitados, porque están tristes o porque han fallado, Padre, y te deleitas con nuestras oraciones. Cuando intercedemos, Señor, porque levantes sus vidas de donde han caído, Padre. Hoy te pedimos, Señor, por todas las mujeres, Señor, que nos están viendo en este momento, para que tú, Señor, levantes su cabeza y tú le digas con palabras hermosas que tú tienes: mi hija, no tenga miedo, yo estoy con usted, yo la amo y yo la levanto. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tus manos, Señor, siempre están extendidas para levantarnos, Señor, porque nos llevas, Señor, de la mano siempre, Señor, a lugares deleitosos, Padre. Te bendigo, Señor, bendigo la vida también de Ale, Señor Pereira. Gracias por su vida, Señor. Síguela bendiciendo, sigue ensanchando, Señor, el ministerio que tú le has dado a tu hija, Padre. La bendigo, bendigo su familia, a su esposo, Señor, que es nuestro pastor, Señor, para que sigan, Señor, brillando para ti, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios me las bendice, un fuerte abrazo y espero verlas pronto. Hasta luego.